Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Natalia Petrelli, directora de ISOTools Colombia. Les damos la bienvenida una vez más a nuestros webinars de los días jueves. El día de hoy tenemos una de las series relacionadas con nuestro modelo GRC y la temática que vamos a abordar el día de hoy son informes de riesgos, cómo elaborarlos correctamente. Agradecerles por su acompañamiento, por su disposición y por todo lo que vamos a compartir en esta oportunidad. Vamos a mostrarles el contenido de nuestro webinar y les voy a presentar a nuestros panelistas para que ustedes puedan conocerlos, ¿de acuerdo? Pues ellos ya nos han acompañado en otros webinars, seguramente ustedes ya los conocen. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a Juliet Romero. Ella va a hacer la presentación teórica de GRC, informes de riesgos, cómo elaborarlos correctamente. Voy a presentar a Juliet. Juliet es profesional en ingeniería de producción. Ella es auditor interno en ISO 9001-2015, tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos bajo lineamientos de PMI. Ella es consultora de nuestra unidad de negocio internacional y cuenta con más de 5 años de experiencia en el diseño y uso de plataformas tecnológicas para la implementación de modelos de gestión, modelos de excelencia, modelos estratégicos. Cuenta con experiencia también como consultor en el diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos, modelos de gestión del sector público, bajo diferentes modelos de reconocimiento sectorial e internacional. Así que Juliet, pues bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que sea hoy de provecho toda la información que vamos a poder conocer. Claro que sí, seguro que así será. Bueno, y también nos acompaña Juan David Sánchez. Juan David es la persona responsable de la unidad de negocio internacional de la parte comercial. Juan David es administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Juan David es técnico en desarrollo de software estructurado, cuenta con más de 7 años de experiencia en gestión comercial de tecnologías de información. Y bueno, nos acompaña en este webinar del día de hoy. Juan David, gracias y bienvenido a este espacio. Buenos días, Natalia. Buenos días, Juliet. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Ok, vale. Buenos días, Natalia, Juliet, ¿cómo están? Buen día para todos los asistentes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Juan David. Y sé que, bueno, todos los participantes van a disfrutar tanto la parte que nos va a comentar Juliet en la parte teórica, tanto la parte práctica que vamos a ver con Juan David en la aplicación de la parte de gestión de riesgos y, bueno, cómo abordar toda la parte de informes a través de una plataforma tecnológica, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, en estos webinars nosotros tenemos un turno de preguntas al final de la sesión. Así que los invitamos a que nos escriban a través del chat que tienen dispuesto para tal efecto. Al final daremos un espacio de unos 10 a 15 minutos de preguntas. Así que bueno, los invito a que nos sigan escribiendo por allí y lo vamos canalizando al final de la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de la temática que vamos a ver el día de hoy. Y básicamente me gustaría pues comentarles que todos estos webinars que nosotros realizamos, este webinar hace parte de la serie GRC. Nosotros tenemos una serie de webinars enfocados a GRC, HSE y otras temáticas de los sistemas de gestión. Este en particular está enfocado en nuestra dinámica de gobierno, riesgo y cumplimiento. Y aquí el día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de riesgos en GRC que corresponde a uno de los factores fundamentales que contribuyen al logro de los objetivos en nuestras empresas. Pero no es el único y para el caso de GRC se debe tener en cuenta también componentes de desempeño y cumplimiento. Por ello, el día de hoy vamos a abordar este tema desde una visión integral
y veremos cómo llegar a los informes y cómo estos se encuentran relacionados con el modelo de capacidad del cual nos habla el modelo de gobierno, riesgo y cumplimiento. Precisamente Juliet va a enfatizar en esta parte. Y pues comentarles que la realización de un informe de gestión de riesgos le permite a una organización identificar, analizar y valorar las amenazas que puedan afectar sus objetivos. Además, a partir de este informe, se pueden tomar decisiones e implementar acciones efectivas que prevengan la materialización de los riesgos y que, bueno, que aporten en toda esa gestión de las organizaciones. Pero, ¿qué debe contener un informe de gestión de riesgos y cómo se debe elaborar? Pues, precisamente también eso es lo que vamos a ver en la presentación de Juliet. Yo quiero darles algunos pasos importantes para la elaboración de ese informe. En primera medida, pues tenemos que tener una descripción de la directiva, la misión, la visión, los objetivos estratégicos, el organigrama de la organización. Como segunda fuente de información en ese informe debemos tener los objetivos, las políticas, los procedimientos, toda la parte normativa, legal, la definición, por ejemplo, del apetito de riesgos de la organización, servicios externos y el riesgo que se acepta para cada una de sus organizaciones. Como tercer punto, la identificación de los riesgos, la ficha, los cuestionarios, el listado, y bueno, toda la identificación de esos riesgos que afectan a la organización. Como cuarto punto, obviamente la valoración de esos riesgos, hacer una valoración a nivel cualitativo, cuantitativo, del riesgo inherente de nuestras organizaciones. Como quinto punto, establecer controles preventivos, detectivos y correctivos. Como sexto punto, dentro de esa metodología de gestión de riesgos, pues tener una matriz de riesgos donde podamos evaluar el riesgo residual a través de los controles y demás. Como séptimo, cuál es la estrategia y la toma de decisiones en la organización. Por ejemplo, el tema normativo, los costos de implementación, los mapas de riesgos, los análisis, costos, beneficios. Como octavo punto, por ejemplo, los planes de acción y pues definiendo allí fortalezas, debilidades, oportunidades, como en una matriz DOFA. Como noveno punto, todo el tema de supervisión y auditoría, que es muy importante a nivel de esta parte de gestión de riesgos. Y como décimo, pues las conclusiones de la gestión de riesgos en las organizaciones y las recomendaciones que se van a dar en ese informe de gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas son las temáticas que vamos a abordar el día de hoy en nuestra presentación. ¿Qué beneficios se van a llevar ustedes en esta presentación o en este webinar? Lo primero es adquirir conocimientos para llevar a cabo una buena gestión de riesgos y del modelo de capacidad del cual habla GRC en las organizaciones. Y como segundo punto, dar a conocer las claves principales para llevar a cabo la elaboración de los informes de riesgos de una manera correcta. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver con Juliet. Y también, pues, conocer a nivel de la automatización a través de la herramienta ISO-Tools, cómo poder también estructurar y llevar a cabo toda esta gestión de riesgos a través de una plataforma tecnológica que les va a facilitar el control, la gestión y el seguimiento a sus organizaciones. Eso es lo que vamos a ver con Juan David. Muy bien. Bien, y por último, bueno, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Como ustedes saben, estamos en Telegram. Esta red es básicamente para informarlos acerca de los webinars que tenemos todas las semanas, para que nos sigan acompañando. Desde Telegram pueden inscribirse directamente en los webinars. También estamos en Facebook, en LinkedIn y pues queremos que también nos acompañen en Instagram. Aquí tenemos el código QR para que por favor lo escaneen. Los dejo ahí unos segunditos y nos sigan también a través de esta red social. Bueno, para las personas que nos acompañan por primera vez en nuestros webinars, comentarles que ISO-Tools es una plataforma tecnológica que ayuda a las organizaciones en todos esos procesos de automatización, mejora de todos los sistemas de gestión que tengan un reconocimiento a nivel internacional o sectorial.
Nuestra plataforma está enfocada en temas de estrategia, en temas de gobierno, en temas de riesgos, en los temas relacionados con los sistemas de gestión. Bueno, tenemos un alcance muy amplio a nivel de módulos y básicamente lo que hacemos es facilitar, apoyar a las organizaciones en que ese proceso de automatización se lleve a cabo de una manera sencilla, ágil, práctica, para favorecer, por ejemplo, la toma de decisiones con base en los reportes que genera la herramienta y para optimizar esos tiempos dedicados a la gestión y que finalmente se dediquen a la mejora continua. Así que bueno, hasta aquí mi parte introductoria, los dejo con los expertos. Juliet, te doy paso para que puedas empezar tu presentación y compartirnos tu pantalla. Muchísimas gracias, Natalia. Vale. De acuerdo, ahí ya está visible. Perfecto, vale. Bueno, yo voy a apagar la cámara para que tengamos allí una mejor visualización de la información. Bueno, como lo mencionaba Natalia, es muy importante que el tema de los informes de riesgos se vea desde una manera un poco más integral, ¿verdad? Digamos que en principio estaríamos como muy orientados a enfocarnos únicamente en lo que es el informe, la matriz de riesgos, el mapa de calor, etcétera, pero es necesario que tengamos una visión integral, que sepamos, bueno, cómo se llega a esos informes, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? Ejemplo, en este caso, de conocer el modelo de capacidad del que nos habla GRC. Entonces, vamos a estar muy orientados a tener esa visión global desde el modelo de capacidad, cómo llegamos a tener un buen informe o un correcto informe de riesgos. Bueno, entonces, como contamos con todo público, ¿verdad? Puede que en algunos casos sea necesario conocer, o digamos acá que veamos de forma muy sencilla qué es GRC. Entonces, he querido mostrarles esta imagen, ¿vale? Donde podemos ver que GRC es un modelo de gestión transversal, pues que a su vez estará compuesto de modelos para gobierno, para estrategia, para todo lo que es el trabajo de riesgos y controles, para el monitoreo, auditorías o cumplimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si bien GRC es una metodología que se puede apalancar en modelos o estándares existentes, es decir, si la organización realiza sus auditorías bajo un modelo o su monitoreo bajo un modelo de normas ISO, está bien, pero también GRC lo que propone es que pueden tener las organizaciones su propia metodología. ¿Esta metodología en qué estará basada o cuál es, digamos, en resumen su esencia? En que se deben establecer compromisos y dichos compromisos pues van a ser revisados y acordados con las 3 líneas de defensa. Bueno, aquí un poco, si nos apegamos como a la definición inicial, pues la traducción de sus siglas representa gobierno, gestión del riesgo y cumplimiento, pero pues conocemos que trasciende más allá, ¿no? Y que es una estrategia integral en la que a través de compromisos, como lo mencionaba, que adquiere la organización y apoyada en un conjunto de capacidades críticas, pues que deben funcionar de manera armoniosa, se logra un desempeño basado en principios que a su vez pues nos ayudan a lograr los objetivos que se ha planteado la organización. Bueno, aquí hay un tema importante y es que les hablaba de las 3 líneas de defensa, ¿vale? Entonces vamos a abordarlo de una manera muy sencilla. Entonces, cuando hablamos de las 3 líneas de defensa, estamos hablando de que se establece una estructura de control donde vamos a poder estar, digamos que revisando si se están llevando a cabo los controles, si estos son adecuados y pues de esta manera poder proponer mejoras. Esta línea, estas 3 líneas de defensa entonces nos hablan de que está una línea estratégica, digamos que es transversal a las 3 líneas, ¿verdad? Y que normalmente está constituida pues por
el alto gobierno, la alta dirección, los comités institucionales, y allí es donde se definirá, digamos acá hablando específicamente de GRC, nos referimos al componente de gobierno, donde se define el marco general para la administración del riesgo y bueno, todas las directrices a nivel de cumplimiento, a nivel de desempeño. Entonces vamos a tener una primera línea que está constituida pues por las personas que lideran los procesos y los equipos de trabajo. Básicamente, la función de esta primera línea es que los controles se mantengan, que se puedan identificar y evaluar, ¿cierto? Para poder también controlar los riesgos. Entonces, digamos que es como la línea encargada de la ejecución. La segunda línea de defensa está constituida por la alta gerencia, por media y alta gerencia, y se encarga de dar un aseguramiento sobre esos controles y procesos, ¿verdad? De revisar, bueno, son apropiados, funcionan adecuadamente, y también tienen un componente en el cual supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgos eficaces, analizan la información, pues todo esto, digamos que siempre procurando porque no se materialicen los riesgos que se han identificado. Y la tercera línea de defensa, digamos que está constituida por el control interno, por el elemento de evaluación en el caso de GRC, y se van a encargar de evaluar, previo a unos criterios establecidos, pues la eficacia en este caso del gobierno, de la gestión de riesgos, de la gestión de cumplimiento, entre otros. Hay algo muy importante y es lo que vemos en esta imagen. Esta información es tomada de la OSEC, ¿vale? Del libro rojo, que es donde se nos explica todo este tema del modelo de capacidad, del desempeño basado en principios. Y bueno, nos habla aquí de tres grandes componentes que son el gobierno, en este caso pues el gobierno es el encargado de promover que las actividades que se desarrollen en la organización estén en consonancia con los objetivos que se ha planteado la misma, ¿cierto? Entonces establecen directrices, pero también están siempre como promoviendo que todo esté en armonía, que esté en consonancia. Si yo, por ejemplo, si la organización tiene políticas de cumplimientos de objetivos, en este caso, cuando hablamos de GRC, no solo se va a enfocar en el cumplimiento del objetivo, digamos que a cualquier costo, ¿no? Habrá que evaluar, por ejemplo, el componente ético. Entonces, las empresas con las que nos relacionamos o las entidades con las que se relacionan, pues en ese componente ético, ¿cómo está? ¿Vale? Entonces, parte de eso es lo que menciono en este caso como consonancia respecto de lo que se ha planteado. Luego tenemos el componente de riesgo, que bueno, este es un poco más conocido, se ha trabajado en otros sistemas o en otros modelos de gestión, y lo que busca es garantizar que tanto los riesgos, pero no solo centrándonos en los riesgos, sino también las oportunidades que se deriven o que se relacionen de las actividades que desarrolla la organización estén identificadas, pero además de estar identificadas, que se realice una gestión, ¿vale? Y esa gestión y todo lo que se hace siempre va a estar encaminado al cumplimiento de los objetivos. Y el componente de cumplimiento, que lo vemos allí al final de la imagen, se trata de asegurar que todas las actividades, que todo el quehacer de la organización esté dentro del marco legal que le aplica la misma. Y bueno, digamos que ahí un poco más del marco legal que le aplique, también aquella normatividad a la que la organización se ha comprometido o con la que debe cumplir. Vemos en la definición que aparecen términos que para algunos pueden resultar particulares en el marco de la gestión, ¿vale? Pero que acá en términos de GRC pues son términos claves, son muy importantes. Tenemos capacidades críticas y desempeño basado en principios. Entonces, una capacidad crítica, en este caso, se define como una competencia o un conjunto, puede ser de competencias, que necesita la organización para poder desarrollar sus actividades.
El hecho de que sea crítica o que esté definido acá implica que sí o sí se debe tener para lograr eso que se espera, en este caso los objetivos. Encontramos también el desempeño basado en principios. Hace referencia a que los objetivos en las organizaciones, un poco lo que les mencionaba, no es que se deban lograr a cualquier costo, sino que se deben lograr de manera confiable, y esto hace referencia al componente de desempeño, integrando pues claramente la gestión de riesgos y cumpliendo o acatando las responsabilidades que están dadas en la normatividad legal y en las que se han adquirido de manera voluntaria. Eso es lo que se refiere al componente de cumplimiento. Entonces, respecto de todo esto que he planteado, hay un tema importante antes de pasar acá al modelo de capacidad, y es eso que vemos del desempeño basado en principios, ¿qué es? ¿O qué es lo que se plantea, lo que se desea lograr? Entonces, el desempeño basado en principios plantea el logro de unos resultados generales, ¿vale? Entonces, en principio, digamos, el primero es el logro de los objetivos, pero para ello se propone que todas las personas en la organización trabajen de manera coordinada, ¿sí? Precisamente para llegar al cumplimiento de esos objetivos. Otro aspecto importante de ese desempeño basado en principios es asegurar que se tiene como la conciencia, la sensibilidad del riesgo cuando se plantean los objetivos y la estrategia en la organización. Es imprescindible que en el pensamiento de la organización esté presente el concepto de riesgos a la hora de plantear objetivos y estrategia. De esa manera, pues se podrá abordar de manera adecuada lo que se encuentre a la hora de la identificación. También el desempeño basado en principios, digamos que se propone lograr la mejora de la cultura organizacional. Entonces, esto es a través de infundir y promulgar una cultura de alto rendimiento, de responsabilidad y interés en todas las labores que se realicen. Entonces, aquí en cuanto a la cultura estamos hablando de una versión, digamos, integral de todas las personas que componen la organización, en el sentido en que no solamente voy a tener, qué sé yo, códigos de ética, códigos de conducta, y van a estar definidos en papel, sino que va a ser algo que las personas, digamos que incorporan a su comportamiento, a sus vivencias. Otro de los objetivos que se propone el desempeño basado en principios es pues, el aumento de la confianza de las partes interesadas. ¿Esto qué lo va a dar? ¿O qué va a hacer que se aumente esa confianza? En la medida en que la gestión se realiza de manera eficiente, transversal, pues las partes interesadas logran sentir esa confianza en el desempeño de la organización, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos allí en una buena organización porque se están cumpliendo los objetivos y todo está perfectamente alineado. También encontramos que el desempeño basado en principios prepara y protege a la organización ante los riesgos o ante las amenazas que se pueden presentar, ¿sí? Implementando ese desempeño basado en principios, pues la organización estará en capacidad de hacer frente y protegerse ante las consecuencias negativas que se puedan derivar de lo que se identifique, de las amenazas y de los riesgos. Encontramos también como uno de los objetivos identificar y disminuir los efectos que se generan por las debilidades e inconvenientes que se puedan presentar. Es decir, se deben establecer medidas de control y planes de acción para reducir los efectos negativos, minimizar los problemas que se puedan presentar y en la medida en que se den, pues poderles dar un manejo. También tenemos como objetivo promulgar mediante el ejemplo la conducta ética, ¿no? Un poco de lo que mencionaba anterior. Entonces también, digamos que atado a esto, brindar incentivos que motiven el comportamiento deseado entre los colaboradores, ¿sí? Entonces, ejemplo, que el plan de carrera de la organización pues esté basada en ese cumplimiento del código de ética y bueno, esos aspectos que son importantes para la imagen de la organización.
Permanecer en acción es otro de los objetivos y esto nos habla como de poder adaptarse constantemente a la realidad de la organización. Tanto en materia de la estrategia, ¿cierto? Que esa estrategia, si bien está definida, se puede adaptar para hacer frente a los obstáculos y fallas que se puedan presentar. También aumentar la capacidad de respuesta y eficiencia, ¿cierto? En la medida en que la organización tiene identificados sus riesgos, amenazas, oportunidades, pues se fortalecen las capacidades que tiene para dar respuestas ágiles y oportunas, logrando en estas logrando pues que la organización sea más competitiva. Y digamos que otro de los objetivos grandes que se plantea es generar el mayor valor y beneficio económico, porque todo lo que se gestiona o todos los componentes en la organización, el talento humano, los presupuestos asignados, estén enfocados siempre a lograr el mayor retorno económico y el mayor valor para las partes interesadas. Entonces, digamos que esos son como los 10 grandes objetivos que se propone ese desempeño basado en principios. Ahora bien, vamos a ver un poco más lo que es el modelo de capacidad. ¿Qué sucede? La actualidad empresarial supone desafíos. Antes esos desafíos estaban reservados únicamente para las grandes organizaciones y los desafíos impactan hoy día pues a todas las organizaciones, sin importar si son del sector público, si son del sector privado, y esto hace que los riesgos también estén en constante evolución o cambio. Por ende, se debe estar en constante actualización. La organización debe estar en la capacidad de tener un entendimiento integral del desempeño, el riesgo y los asuntos relacionados con el cumplimiento. Entonces, respecto de esto, en este sentido, es que se plantea el modelo de capacidad. Bueno, digamos que también antes de llegar como a la implementación o a ver el detalle del modelo de capacidad, es importante tener en cuenta unos pasos o como unas pautas que se deben llevar a cabo para poder lograr tanto el desempeño basado en principios como la implementación del modelo de capacidad. ¿Vale? Y estos pasos son, en principio, comprometer. Entonces, aquí hay una palabra que he estado utilizando alrededor del webinar, que es comprometer y compromiso, porque para el caso de GRC esa es la clave, ¿verdad? ¿A qué se compromete la organización? Entonces, la idea es obtener un compromiso para que las capacidades integradas que habilitan el desempeño basado en principios desde todos los niveles relevantes de la autoridad de gobierno y de la dirección ejecutiva, ¿vale? Entonces, todos encaminados, todos comprometidos. También es importante el paso de la planeación o el planear. Entonces, usar ese modelo de capacidad de GRC y los recursos para guiar su planeación. Eso permitirá determinar otros marcos de referencia, estándares y guías de gobierno, riesgo y cumplimiento, hacer un inventario y un análisis del estado actual de las capacidades de GRC, que bueno, eso es lo que vamos a ver, lo que está proyectado un poco en la diapositiva, ya las vamos a ver en detalle. También definir los procesos y sincronizado con los negocios que tenga la organización. Establecer un enfoque de evaluación de la efectividad y eficiencia de las capacidades de GRC. ¿Vale? También tenemos ahí un paso que es el hacer. Entonces, bueno, es que todas las personas en la organización conozcan el plan, que tengan en cuenta las necesidades de comunicación y gestión del cambio, tanto a nivel de los colaboradores como de las partes relacionadas o interesadas. Un paso que es la revisión, entonces se evalúa versus el plan, se evalúan objetivos versus el plan y los indicadores de desempeño establecidos, con el fin de determinar si el diseño y la operación son eficaces. Y por último, como paso, el actual, ¿no? Entonces, los resultados o lo que obtuve de la evaluación me va a servir para que pueda mejorar o para que pueda afinar las capacidades integradas. Bueno, entonces, en cuanto al modelo de capacidad de GRC, estamos hablando que tiene unos componentes y elementos. Los componentes son los que encontramos aquí en la gráfica, digamos que resaltados en el color azul,
¿vale? Y nos habla de un alinear, ejecutar, bueno, empezamos por el comprender, luego el alinear, ejecutar y examinar. Y los elementos son los que vemos allí al interior de cada uno de ellos. Entonces, si estamos hablando de comprender, vamos a encontrar allí el tema del contexto externo de la organización, el contexto interno, la cultura, las partes interesadas. En el componente de alineación vamos a encontrar los elementos de dirección, los objetivos, la evaluación, el diseño. En el componente de ejecución vamos a encontrar los elementos de controles, las políticas, la comunicación. Y por último, en el componente de examinar o revisar, pues ya todo lo que tiene que ver con el monitoreo, el contexto interno y el mejoramiento, que bueno, al final vamos a mostrar allí como una comparación de una comparación no, sino una lista de prácticas que se llevan a cabo en este componente, ¿vale? Digamos que si estamos hablando de enfocarnos en cómo hacer bien un informe de GRC de riesgos, este componente de examinar pues cobra una importancia mayor y por ello pues al final vamos a ver un poco de las prácticas que se proponen para cada uno de esos elementos. Bueno, vamos a encontrar acá ya una visión más general, ¿verdad? De lo que hablábamos, comprender, alinear, ejecutar y examinar, que son los grandes componentes. Y bueno, vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Cuando hablamos de comprender, y bueno, de hecho ahí aparece una L, ¿no? Y el verbo en inglés de comprender es porque pues el texto original está en el idioma inglés, ¿vale? Por eso lo vamos a encontrar en este caso con la L, pero bueno, hace referencia a comprender. En términos generales, lo que nos plantea este componente y sus elementos es aprender, analizar y comprender el contexto de la organización para, con base en ello, determinar la estrategia y los objetivos que ésta se plantea. Entonces, en este sentido, las empresas, todas las organizaciones siempre van a perseguir un fin específico, pero esos fines específicos tienen un origen, en donde en las necesidades y oportunidades que se plantean o que se identifican desde el contexto externo a la organización. Ahora, la forma como se estructura el logro de ese fin o de esos fines está directamente relacionada con la cultura de la organización y con el ambiente interno de la misma. Por ello, dentro de ese conjunto de elementos se analizan tanto lo relacionado con el contexto interno, ¿sí? Pero también digamos que habrá que hacer un análisis a nivel de planes estratégicos, planes operacionales, la estructura organizacional, que era un poco lo que mencionaba Natalia en la introducción, incentivos para el desempeño, los recursos con los que se cuenta, los procesos, la información. Eso, digamos, desde un marco interno, ¿cierto? Como todos los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer ese análisis de contexto interno. Ya en lo referente al contexto externo, entonces hablamos de que hay que tener una visión del mercado, de la sociedad, de la normatividad. Se debe tener en cuenta que tanto el contexto externo como interno siempre están enfrentándose a cambios, ¿no? Y en esa medida, la organización debe ser capaz de monitorear o debe estar monitoreando constantemente esos cambios con el fin de poder adaptarse y tener una mejor comprensión. Entonces, digamos que, y en este sentido, no es de pronto lo que estamos solamente acostumbrados desde tal vez otras metodologías como la ISO, entonces analizo mi contexto y ya, sino también cómo ese contexto, cómo la organización y las partes interesadas interactúan para dar cumplimiento a lo que tiene que ver con el tema de gobierno. Encontramos el siguiente componente, que es el de alinear. Y aquí nos habla ya de los elementos que son los objetivos, la dirección, la evaluación, el diseño. Entonces aquí, ¿de qué se trata en resumen? De ordenar los elementos para que sean como un engranaje, por ello allí la imagen de la presentación. Entonces todo debe estar perfectamente alineado de forma tal que permita una orientación de las decisiones
hacia la toma de planes de acción, también permite fortalecer la cultura y la identificación y gestión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Todo parte, como lo he mencionado, de los objetivos que plantea la organización. De ahí en adelante se debe guardar una estricta coherencia pues, respecto a esos objetivos que se ha planteado, cuáles son los riesgos que se identifican y la gestión para los mismos. También, ¿qué debemos tener en cuenta a nivel de cumplimiento? ¿Qué normatividad nos aplica? Y eso nos dará una mejor perspectiva para la toma de decisiones, para establecer planes de acción y los controles. También, pues aquí hay que tener en cuenta los indicadores de desempeño, riesgo y cumplimiento, ¿no? KPIs, KRIs, KCIs, estar monitoreándolos, estar definiendo si se está cumpliendo o no con ellos y en caso de que no se cumpla, pues qué se va a establecer al respecto. La alineación o este componente alinear también se refiere a tener establecido o bien definido la plataforma estratégica de la organización. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues estamos hablando de que hay que tener claridad en cuanto a la misión, la visión y los valores de la organización. También hablamos allí en ese componente de identificar y analizar las oportunidades y amenazas, bueno, para ser tenidas en cuenta en la formulación de objetivos, definir metas de alto nivel, definir los límites de gestión, entonces ahí estamos hablando de los procedimientos, de las instrucciones que pueden servir de guía para pues todo lo que es la gobernabilidad en la organización. Definir los criterios bajo los cuales se van a tomar las decisiones, se van a asignar las prioridades, por ejemplo, los niveles de tolerancia de riesgo, el apetito de riesgo, que pues, como bien lo mencionaba Natalia, es la capacidad que tienen las organizaciones para asumir los riesgos en la búsqueda pues, de ese cumplimiento de sus objetivos. También se debe en esta alineación, en cuanto a la evaluación, se refiere a evaluar la capacidad que tenemos en cuanto a personas, procesos y tecnología para alcanzar los objetivos. ¿Sí? Como siempre, pues debe estar todo muy en armonía, porque si tengo grandes objetivos en esa medida, pues con qué cuento para llegar al logro de ellos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, realizar un planteamiento de planes estratégicos y tácticas que se van a utilizar para el cumplimiento del mismo. Estos planes y estrategias deben tener en cuenta la financiación del riesgo, la transferencia, evaluar también la relación de riesgo-retorno, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto se puede arriesgar la organización versus lo que va a recibir en materia económica? Dar prioridad a planes encaminados a dar respuesta a los riesgos inherentes que presentan un alto nivel en su calificación. Si bien hay que abordar o hay que dar gestión a los riesgos que se identifiquen, digamos que la prioridad puede darse por estos que tienen ese nivel alto. También nos habla este modelo de capacidad en este componente de soportar la gestión de GRC en herramientas tecnológicas. ¿Vale? Entonces, como que toda esa gestión que llevamos esté apalancada en herramientas que nos ayuden a tomar las decisiones más rápido, a ser más eficaces. Entonces, eso es en cuanto al componente de alinear. Luego tenemos el componente de performance, o en este caso, digamos, de llevar a cabo de la ejecución, ¿vale? Y allí se plantean varios elementos. Entonces, como lo vemos acá en la imagen, podríamos resumirlo como que se trata de estar en acción, en movimiento, en constante ejecución de los planes para dar respuesta a las amenazas. También se trata de poner en operación los controles y hablamos de controles que pueden ser preventivos, de controles que pueden ser correctivos, que se han establecido para mitigar los riesgos. En este sentido, se propone establecer una combinación de controles, es decir, que los controles se puedan aplicar a los procesos, a las personas, en la tecnología que se utiliza para el modelo y que estén alineados con las necesidades del gobierno cooperativo, del gobierno corporativo, perdón. Establecer códigos de conducta, códigos de ética, establecer un plan de comunicación, un plan de educación que permita el desarrollo y el fortalecimiento de las conductas esperadas y el incremento de las destrezas
para realizar una mejor gestión en la organización y pues esto relacionado con la contratación y promoción pues basada en conductas deseadas, ¿no? Esto a nivel del talento humano. También se propone en este componente autoevaluarse, ¿sí? Y digamos que para esa autoevaluación pues se pueden establecer algunos mecanismos de transparencia para que se pueda realizar de una manera más objetiva, como por ejemplo los canales de denuncia, la investigación sobre las mismas, que este es un elemento que nos puede ayudar a el cumplimiento de las conductas deseadas. Y por último, tenemos el componente de revisión. Entonces, aquí se nos plantean unos elementos que son el monitoreo, el aseguramiento y el mejoramiento. ¿Vale? Respecto de estos elementos, digamos, debemos tener como la claridad y también van a contribuir a establecer ese informe, digamos que de riesgos en principio, pero el informe en general de la gestión de GRC, qué es lo que debo tener en cuenta, cómo puedo ver la información. Entonces acá nos permite este componente establecer, definir actividades que permiten realizar seguimiento y mejorar la efectividad del diseño y la gestión de las acciones y controles para garantizar que estén alineados con los objetivos y estrategias. Entonces, en este componente, el elemento de monitoreo nos habla de estar en revisión periódica del modelo de capacidad. Entonces, ¿cómo está llevándose a cabo el desempeño de ese modelo frente a los objetivos y oportunidades y cambios que se nos han presentado en la organización por el contexto externo? Y se trata también de que podamos o de que la organización pueda identificar previamente las fuentes de información, las actividades que va a desarrollar y presentar un análisis y resultado. En cuanto al aseguramiento, nos habla o se trata de realizar una evaluación de las capacidades a través de la planificación de la evaluación, sería como la primera etapa, ¿verdad? Donde se definen los criterios que se van a tener en cuenta para evaluarse y la ejecución de la evaluación, ¿sí? Que en este caso es como una revisión, ¿verdad? De cómo está ese modelo de capacidad en la organización. Y tenemos el elemento de mejoramiento continuo que nos habla de que verificando los resultados o con base en esos resultados del monitoreo y aseguramiento, los componentes inmediatamente anteriores, se pueden identificar acciones de mejora que pues van a verse reflejadas luego en la capacidad. ¿Vale? Entonces, no únicamente cómo identificar los riesgos, las amenazas, sino también cómo se puede mejorar. Ahora, acá les voy a presentar, les hablaba de que el modelo de capacidad tiene no solamente elementos, componentes y elementos, sino también una serie de prácticas que se proponen, ¿verdad? Para poder dar cumplimiento a cada uno de ellos. Entonces, como digamos, el componente en el que más nos vamos a centrar para el tema de informes, o sea, para poder estructurar un buen informe de riesgos, primero debemos tener la claridad respecto de este componente de revisión. Entonces, el componente a su vez, pues tiene los elementos que acabamos de ver, monitoreo, aseguramiento y mejoramiento. Y para cada uno de ellos se proponen unas prácticas. Entonces, en el componente de monitoreo se propone monitorear y evaluar el diseño de GRC, identificar la información de monitoreo y respecto de ello, bueno, también acá analizar e informar los resultados del monitoreo, ¿no? Que sería en última instancia acá todo el componente de informes. Pero yo, ¿cómo hago para llegar a un informe? Entonces, pues, digamos que tengo diferentes fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, los canales de denuncias, que ahí pues se lleva el reporte y la investigación, las debidas diligencias, respecto de métodos de monitoreo para aspectos de la capacidad, pues encontramos los indicadores de gestión. Respecto de analizar la información directa, encontramos los análisis DOFA o FODA o cualquier análisis de contexto que se aplique en la organización. Bueno, lo mencionaba ya, las investigaciones de un canal de denuncias, la evaluación de los controles en la matriz de riesgos, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, esos controles que se han establecido, ¿qué tan eficaces son? Y bueno, eso no lo va a mostrar
Juan David un poco más adelante ya a nivel de la matriz de riesgos. Podemos también analizar los procedimientos y la documentación relacionada, pues para tener en consideración la información directa. También podemos hacer uso de la automatización de sistemas de gestión, ¿verdad? Las herramientas tecnológicas, pues para que nos ayuden al desarrollo de esos informes de una manera muy completa. Bueno, digamos que respecto de lo que tenía para mostrarles en todo este marco teórico, que es lo que nos dará las bases para poder tener al final un buen informe de riesgos, que pues estará basado en esos riesgos que se identificaron y toda la gestión que se realizó. Esto es lo que tenía para mostrarles. Le doy paso a Juan David